visitar el sauna natural, que es una de las razones porque siempre se hizo el centro termal aquí abajo. Ajá, vamos. Y estamos en el hotel original de Cacheuta. ¿Cómo estás? Bien. Contame un poquito. Este hotel, tengo entendido que fue uno de los primeros de acá de Mendoza, de las termas de Cacheuta. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, este hotel ya vendría a ser el tercero en su generación, ya que tuvimos dos hoteles anteriormente. Uno fue del 1912 hasta el 1930 y el otro del 1936 hasta el 1970. Los dos fueron prácticamente llevados por lo que fue una corriente de agua y barro proveniente de lo que era el dique Potrerillos, y nosotros hemos logrado rescatar algunas cositas de lo que pertenecía a lo que es el segundo hotel, como por ejemplo el ascensor, que fue uno de los primeros en Mendoza, con escaleras. El segundo hotel contaba con 152 habitaciones, con baños individuales, y conectaban con lo que es la piscina de natación, que también pertenece a lo que era nuestro segundo hotel. Esta es la piscina original. Es la piscina original. ¿De qué año data más o menos? Y está desde el segundo hotel, 1934 aproximadamente. ¿Esa es termal, esa piscina? Es agua termal con una temperatura en unos 30 grados aproximadamente. Ajá, muy lindo. Y este es la parte del hotel nuevo. Claro, es un hotel literalmente pequeño, de solo 16 habitaciones. Y contamos con el servicio de pensión completa. El alojamiento, ¿cuándo es la época de temporada alta, digamos? Generalmente nosotros no tenemos temporada alta y baja, ya que las termas se pueden disfrutar en cualquier momento del año. Ajá. Ya que Cacheuta cuenta con un pequeño microclima que permite que en cualquier estación del año las termas se puedan disfrutar. Ajá. Y venían de Buenos Aires, el tren, que ahora vamos a recorrer la vía, y bajaban directamente hacia arriba. Desde ahí, que tenían el acceso principal a lo que era el lobby del hotel. ¿Y bajaban por escalera o por el ascensor? Tenían las dos opciones, escaleras y ascensor. Mirá, fue uno de los primeros ascensores de Mendoza este, ¿no? Exacto. Más o menos año. Y unos 1940 aproximadamente. 1940. Y ahora, bueno, está obsoleto, quedó... Está obsoleto, si bien está conservado, no está en funcionamiento. Ajá. Bueno, muy lindo el complejo, la verdad, como han recuperado. Lamentablemente el hotel antiguo, que era enorme, ¿no? Tenía era gigante. Ciento y pico, ¿cuándo me dijiste? 152 habitaciones. 152 habitaciones. Y bueno, algún día quizás se pueda seguir extendiendo. Puede ser. Por ahora conservamos poquitas habitaciones. Claro, el spa es para esta época, ¿no? Donde está cerrado. Claro, las temperaturas van entre los 42 a 30 grados. En este momento tenemos 12 grados nosotros por acá, ¿no? 12, 13 grados.
temperatura, Ajá. con unos 39 y 42 grados aproximadamente. Sí. Tenemos barro termal. Ajá. Y la gente acá lo que hace es un circuito abierto. Claro. Nosotros les damos recomendaciones, afinación para que ellos utilicen el circuito en todo el día. Con la vista a la cordillera de los Andes. Hermoso. Todo el circuito finaliza en una cascada de agua fría que ayuda a hacer los contrastes de temperatura como esta pileta. ¿Este qué río es? Este es el río Mendoza. Río Mendoza. Precioso, ¿eh? ¿Esto cuándo lo hicieron? ¿Qué año data más o menos? Las piletas. Iniciaron con 2 piletas cuando empezó este hotel, el tercer hotel en el 84, y de a poquito se fueron implementando nuevas piletas, nuevos servicios. Ahora contamos con 15 piletas en total, más la que contando la piscina de natación, y ofrecemos distintos tipos de Vamos a visitar el sauna natural, que es una de las razones porque siempre se hizo el centro termal aquí abajo. Ajá, vamos. La primera en mi vida que hago contra. Hola, buen Aquí son día. los chicos que asisten a la gente durante Ajá. todo el día, Verónica, Abel, Bueno. cambiadores, sanitarios. Y acá está nuestra gruta natural. Aquí abajo está la primera vertiente de lo que es el hotel. Ah, mirá. ¿Esto es parte del hotel antiguo? Sí, Ah, en mirá. realidad desde aquí parte todo lo que es el agua termal, porque abajo corre un río con 50 grados a 1 metro aproximadamente de profundidad. Según datos históricos, ya la gente antes venía y hacía directamente termas acá sin tener antes una estructura, Claro. antes de que se iniciaran Claro, los claro. hoteles. Las tablas de Bolonia acá, sus amor, ok. El tradicional sauna seco. Ajá. Y acá tenemos la sala de masajes. Ujú. Qué lindo. Acá están las piletas. Más piletas. Claro. Aprovechando de que tenemos agua termal, en el hotel ofrecemos unas terapias dentro del agua, que son Sí. el Aqua Relax, que es una terapia relativamente nueva, donde ingresan terapeutas con los pacientes y les hacen movimientos suaves que ayudan a relajar y a descomprimir el eje vertebral. Y aparte tenemos los masajes tradicionales en camilla. Claro. Que lo lindo es la combinación que aprovechamos el agua, el ruido, espacios verdes. Estoy filmando y me estoy durmiendo ya de tanto relax que veo acá. Bueno, y contamos con uno de los mejores terapeutas aquí. Buen día.
Bueno, Josefina. Jorgelina. Jorgelina. Ha sido un gusto, ¿eh? Un placer. Te agradezco todo el recorrido. Gracias. Chao, ¿qué tal?
Más, después te cobran la bata, te cobran la parte de la bata. ¡Saludos! Hola. Buenas. ¿Cuánto está el sándwich de jamón? El sándwich vale 1.300, 1.500 con queso, pa. Viene así de jamón, aceite de oliva con romero y ajo y sin ajo. Es muy rico. Muy bueno. Bueno, después vengo. Dale, pa, lo esperamos. Y por ahí viene una tanda y se vacía. Bueno, Hasta que lo Sobre todo. Entre Ríos. bueno, mirá, ¿sabes lo que tiene bueno, por ejemplo? Tiene una pileta que está detrás del cerro y con asiento. Buen día. Pasa que ayer fue bien y entonces después el mundo siempre viene desde... ¿Y qué planes tienen para hoy ustedes?
Wow. Pruebe, mi amigo, pruebe. Se real ahí. Agarre, estire ahí. Eso, estire, está calentito, estire. Eso, estire así que se corta. ¿Se corta con cuchara esto? Se corta así, viste que se cortó solito. ¿Qué? No. Ay, discúlpeme. Esto vacío la llama, mira, agarra ahí. ¿Estirado? Eso es vacío la llama, lo puede pedir al plato o en la parrillita, pero la parrillita viene en pedacitos, el plato viene en pedazos más grandes. Nosotros acá en Cacheuta lo estamos esperando cuando ustedes quieran. Acá lo recibimos con costillar a la llama, tenemos vacío a la llama, tenemos cerdo a la llama, tenemos pollito, chorizo, morcilla y chinchulines. Esos son los platos principales, uno de los platos principales. Después tenemos trucha, tenemos platos vegetarianos, platos veganos. Tenemos absolutamente todo lo que quiera la gente, todo lo que tenga necesidad de comer y todo lo que les apetezca. Y encima tiene termo. Todo. Las aguas termales son las mejores, las únicas sacadas del río Blanco, del río de agua de hielo que tenemos. Son extraídas desde ahí hasta cada una de las termas, que van de los 45 grados a los 20 grados de temperatura. Todo un placer para venir, pasar y disfrutarla. Acá en Cacheuta, Mendoza, Argentina. Muchas gracias. Un placer. Espectacular. Para todo, tenés chimichurri, tenés orégano, tenés provenzal, pimienta, canela, ¿la querés? ¿O dame una vuelta? Bueno. Para YouTube.
Gracias, No.